los objetivos van a ser los siguientes. Considerar los elementos que contiene un trastorno del lenguaje para determinar su diagnóstico. Luego, describir los diagnósticos de los trastornos más comunes del lenguaje. Ustedes ya han trabajado esto. Y el tercero, señalar los procedimientos para el tratamiento de estos de los trastornos más comunes. Entonces, iniciamos. Diagnóstico y tratamiento. Se debe de tomar en cuenta para esto la edad de la persona que están atendiendo, para poder establecer luego los mecanismos que se necesitan hacer para la recolección de la información, de aquellos datos importantes que se necesitan tener. Y estos son los síntomas. Entonces, los síntomas son, ¿qué significa la palabra síntoma? Lo que le duele o de lo que se queja o qué es lo que le sucede, ¿no? De lo que se queja. Sí, bueno, está cercano, pero la palabra Es síntoma. como una señal, ¿no? De lo que le duele a una enfermedad. Sí, Cristian. La palabra síntoma, ¿sí? Es un signo, ¿ok? Y bien dices luego, pues es lo que va refiriendo a la persona como dificultad, como problema, etcétera. Entonces, esto es el síntoma. ¿Y qué es el síndrome? ¿Qué es un síndrome? No, profe, más bien ahí está equivocado, ¿no? A ver. O sea, un síntoma no puede ser un signo, porque un signo es algo diferente. No, lo que tú te vas es al signo, como por ejemplo el signo gráfico, ¿no? ¿Sí? Pero el significado es eso. O sea, acuérdate que es cuestión de semántica, Anita, ¿sí? La semántica es el significado que tiene de acuerdo al área que tú estás analizando. Si yo me voy, por ejemplo, al área de la gramática, ¿no? ¿En la gramática hay signos o no? Sí. ¿Hay signos? ¿Y cuáles son los signos? Los síntomas. No. ¿Cuáles son los Gramática, signos? más y menos. Gramaticalmente, ¿cuáles signos conocen ustedes? Más. No, más, menos, ese es por. matemáticas. En Coma, gramática, punto. en gramática Los dos son puntos. ¿cuáles? La coma, el punto, los dos puntos. Ajá. El signo de interrogación, de admiración, ¿sí? O sea, el contexto semántico hay que tomarlo en cuenta. Entonces, los médicos que toman en cuenta signos, síntomas, ¿sí? Sí, los síntomas. Los síntomas. Y aquí hablamos que dentro de como el síndrome es el conjunto de síntomas. Un síndrome es el conjunto de síntomas y es lo que me va a dar a mí el diagnóstico. O sea, hablando dentro de la psicología, si ustedes encuentran que un niño está invirtiendo una letra en específico, la P por la Q, ¿qué diagnóstico le darían? Pues depende de la edad también. Sí, vamos hablando que es un niño de 6 años, de 7 años. ¿Podría ser la dislexia? Y es ahí donde podemos nosotros confundirnos. No, por un síntoma no podemos tener el diagnóstico, por ejemplo, de dislexia. Para tener la dislexia se necesita tener varios síntomas que conjugan luego el problema de la dislexia. Por ejemplo, a nivel médico,
Si alguien trae fiebre, no necesariamente trae una infección estomacal. ¿Estamos? ¿Sí? Se necesita una serie de síntomas para diagnosticar la infección estomacal. Entonces aquí debemos de ser cuidadosos, entonces por eso es dentro de esta clase el que nosotros tenemos que indagar cuáles son esos síntomas, esas señales, esas informaciones que nos van a servir a nosotros para tomar un diagnóstico. Entonces, es importante aquí establecer algunas normas que nos sirvan como apoyo para que nosotros hagamos este trabajo. Y entonces, profesionales de la salud y de la medicina se han empeñado en tener en cuenta estas normas. Y el propósito de ellas son, primero, que sean recomendaciones, porque hay que darles informaciones a los padres de familia. Los padres de familia, cuando están los niños en la edad escolar, deben de ser personas que tengan las informaciones, la capacidad para detectar y entonces para después poder canalizar. Muchos papás dicen, pues voy a permitir que mi hijo hable de esa manera, ¿no? Casi de manera automática. Consideran que problemas de lenguaje se van a solucionar fácil con el tiempo, nada más. No necesariamente. Entonces, ¿qué pasa si les dan una atención temprana? Pues les ayudarán a mejorar sustantivamente, ¿no? Entonces, hay que tener nosotros entonces las maneras de tener evidencia científica de lo que se está sucediendo. Y la evidencia científica son sus marcos teóricos. ¿Qué es lo que nos está hablando? Cada problema, qué informaciones deben de estar reflejándose para yo tener entonces una buena práctica profesional, para poder evaluar. Y entonces, después de esto, poder atender lo que sería la atención, ¿no? La rehabilitación, el tratamiento. Un trastorno de la comunicación, según lo define la American Speech Language Learning Association, dice, un impedimento en la habilidad para, y aquí habla de todo el circuito de la comunicación, recibir, enviar, procesar y entender conceptos o sistemas de símbolos verbales, no verbales y gráficos. Entonces, chéquense, recuerden la teoría de la comunicación. ¿Cuál es entonces el circuito de la comunicación? Y aquí lo está señalando, ¿no? El recibir, enviar, procesar y entender que todos los símbolos verbales, no verbales y gráficos. Un trastorno de comunicación puede ser evidente en los procesos de la audición, el lenguaje o el habla. Entonces, ahí es donde se va a determinar cuando resulta que existe un trastorno de comunicación, entonces en los procesos de audición, lenguaje y habla se va a ver reflejado. Y el nivel del trastorno de la comunicación es variable, puede ir de lo más sencillo a lo más grave y puede estar relacionado con el desarrollo. Ojo, puede estar ahí ubicado dentro del proceso del desarrollo, pero también puede ser adquirido el problema de la comunicación, el problema del lenguaje. ¿De qué manera puede ser adquirido, Osvaldo? Un trastorno de la comunicación, tanto en audición, por la genética, lenguaje o habla. Puede ser del nacimiento, ¿verdad? Y si no es del nacimiento, también de qué otra manera puede ser adquirido un trastorno de la comunicación, Fátima. Por medio de algún tipo de trastorno de personalidad. Porque se encuentra luego, imagínate un catatónico. ¿Sí ubican cuáles son
alguna característica de una persona que tenga, que sea catatónico? ¿No? Bueno, es una psicosis donde la persona adquiere, por ejemplo, movimientos muy limitados. Llegan a tomar solamente una posición como si fueran estatuas. Se llama posición seria. Entonces, pues, ¿cuál es su comunicación? Si se mantiene estático, inmóvil, inclusive ni siquiera se alimenta. Tiene que ser luego sedado y alimentado por sonda. Entonces, su nivel de comunicación, ¿cómo va a ser para establecer con él una psicoterapia? ¿Qué se necesitaría para darle psicoterapia a este paciente? Se necesita tratamiento psiquiátrico. Entonces, intervención médica para sacarlo de ese estado, de esa posición seria, ¿sí?, que no comunica nada, para luego poder establecer una comunicación con él. Y no hablemos nada más de eso. Hablemos también, por ejemplo, de un problema ya de una neurosis, de una depresión. ¿Qué sucede con una persona que está en una depresión profunda? ¿Cómo serán sus niveles de comunicación? Bien escasos. Limitados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren hablar de su problema, porque sienten que no se le comprende, porque se empiezan a meter dentro del sí mismo, ¿no? Ensimismarse, eso significa meterse, pero no es una introspección, es nada más ensimismamiento, donde la persona no quiere tener contacto con, entonces se quiere recluir en su lugar de su espacio vital que en ese momento puede considerar su recámara y no querer salir de él. Entonces, es importante, porque dificultades emocionales nos pueden llevar a una limitación también ¿sí?, una limitación de la comunicación, el estrés, etcétera. Y podemos analizar toda esta dinámica que tiene la persona, que los puede llevar a tener una discapacidad dentro de la comunicación, Hay personas que luego imitan, ¿no? Y con algo muy leve, imitan cómo expresan, por ejemplo, cómo están pronunciando los vocablos. Estoy hablando, por ejemplo, bra, bre, bri, bro, bru, pla, ple, pli, plo, plu, etcétera. Y si al papá o a la mamá se le dificulta la pronunciación de esto o de la R, pues los hijos, de alguna manera, si se contaminan con esto, van a tener algún problemita leve, ¿no? Leve. Entonces, puede ser entonces el reflejo de algo adquirido congénito, ¿sí? O algo que se puede aprender a lo largo de la vida. O puede ser adquirido si se tiene, por ejemplo, un traumatismo, un accidente, un accidente que lastime, que dañe. Entonces, si una persona se le hace la traqueotomía, habíamos hablado, se le pueden lastimar, ¿no? Y entonces su pronunciación puede variar. O una persona que a lo largo, pues ya de su vida, tiene un trastorno auditivo propio de su edad, pues entonces también puede presentar problemas de comunicación, porque si no escucha, chécate bien con los ancianitos, cuando están en grupo, en familia, platicando, normalmente, cuando tienen alguna dificultad auditiva y no son atendidos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la relación con estos ancianitos dentro de la familia? ¿Qué actitudes se van tomando? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos un ancianito en casa y que va perdiendo la agudeza auditiva, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en su dinámica de comunicación? Pues empieza como a preguntar más veces o también se queda como más callado porque no
no escucha lo que dicen, entonces se retrae. Y más bien se aísla. Sí. Entonces suceden muchas cosas. Comienza a tener sospechas de que hablan de él, que no le quieren comunicar, etcétera. Y ya se va complicando entonces su manera de integrarse en la dinámica de la familia. Diferencias entre trastorno de comunicación y retraso de comunicación. El trastorno de comunicación, ¿qué dice ahí? Trastorno de comunicación o problema de comunicación se define generalmente para incluir todo tipo de retraso, trastorno o discapacidad de habla y lenguaje. Y el retraso de la comunicación se utiliza para referirse al nivel de la comunicación. Entonces, cuando hablamos del nivel de la comunicación y existe un retraso, quiere decir que el nivel que debería de tener, los logros que deberían de tener de manera normal en una etapa, esa personita, ese niño, se encuentra por debajo del promedio, ¿sí? ¿A qué edad comienzan a hablar los niños en términos de promedio? En promedio de edad. Hablar, A los 2 años. Y entonces cuando tenemos, fíjate bien, en el diagnóstico tenemos que el niño no tiene ningún daño cerebral. El niño no tiene ningún daño cerebral. El niño no tiene problemas auditivos, pero sí está teniendo de una manera significativa un retardo, un retardo en el logro de su comunicación. ¿Esto va a ser significativo para toda la vida o tenemos una oportunidad interesante para regularizarlo? Hay oportunidad. Hay oportunidad si se le atiende, ¿sí? Si no se atiende, puede tardar que a los 6 años apenas comience a expresarse adecuadamente. Entonces, entre más tarde, más oportunidades pierde de tener, por ejemplo, una riqueza verbal, una riqueza en su bagaje de conocimientos. Y por eso es importante el estar atentos. Yo decían anteriormente, ¿no? Que los padres de familia tengan las informaciones para que estén atentos a todo lo que va sucediendo. Es por eso que cuando están pequeñitos, ¿cuántas veces se les lleva al pediatra? El primer año cada mes y ya después se va reduciendo a cada medio año. Entonces es importante el seguimiento en las primeras etapas de los niños con motivo de prevención. No es asistencia para curar, ¿no? Es un seguimiento que se le da en su proceso de desarrollo. Entonces van cuidando que el niño no tenga una sintomatología complicada a nivel físico que le pueda significar un problema mayor. Entonces, porque hay algunas enfermedades que en los primeros años de edad, ¿sí? No se puede manifestar una sintomatología para decir una información de un problema grave, sino se manifiesta luego. Por eso es el cuidado dentro de la primera etapa de la vida en la observación. Y esto sucede en psicología también. ¿Por qué utiliza mucho la palabra en la familia, ¿no? Y también dentro de en el área educativa, docentes, ¿por qué utilizan mucho la palabra tú eres? ¿Les parece correcto eso? ¿En qué contexto utilizan esa palabra o cómo? Sí, para señalar, Yo digo que no. para señalar, por ejemplo,
a un niño, no dicen los padres de familia, hijo, tú eres de 10. O, o le dicen, tú eres la mejor para el inglés. O utilizan la expresión siempre o nunca. O sea, tú siempre te portas mal. Tú nunca haces bien las cosas. O sea, estas expresiones, hablamos de lenguaje, hablamos de comunicación, hablamos de significado. ¿Tienen un significado para las personas, para los niños o no lo tienen? ¿A dónde los llevan? ¿A dónde los llevan con estas expresiones a los niños, a las niñas? ¿A dónde los llevan, Ana? Ya se me... ¿Mande, profe? ¿A dónde llevan a los niños, a las niñas con estas expresiones? A una predeterminación. A predeterminar su conducta. Así es. Ajá. Les ponen O unas, sea, como... unas etiquetotas, Pero ¿no? está disfrazado de aprendizaje, ¿no? O sea, tú tienes Sí. que aprender que no debes de jugar con niños o que no debes de jugar con carritos o así. O sea, es una limitante Es de una... su aprendizaje y de su conocimiento, Así es. también de su interacción con otras personas. Y se encuentran en la vida, tú te has encontrado en la vida con adultos que siguen cargando con esas etiquetas. Sí, yo sí. Desafortunadamente, sí, desafortunadamente. Es, fíjate que una propuesta que yo tengo cuando atiendo a las personas es en la terapia conductual cognitiva, el que modifiquen su pensamiento, esas informaciones y esos sistemas de comunicación que tuvieron a lo largo de la etapa según tengan la edad de su vida, que puedan modificar esa palabra. Yo soy así. Es que yo soy así. Y luego hasta te ponen condiciones en la relación interpersonal. Llega el novio de Liz y le dice, es que yo soy así, acéptame así como soy yo. ¿Qué quieres que haga? Así pienso. Y entonces se limita y en su conducta y se limita en su comunicación porque le está diciendo, no te vuelvas a comunicar de otra manera conmigo, no me pidas algo más de lo que yo no soy. Entonces, qué importante es la comunicación, qué importante es cómo la persona va estableciendo esos códigos de comunicación y cómo los va interpretando, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de un niño que hubo una fiesta de disfraces y él llegó vestido de niña. Y entonces, no hombre, pues se daban golpes de pecho muchos, ¿no? Y decir, ¿cómo vino vestido de niña, no? Era un chico de 6º grado. Y pues él estaba divirtiéndose, él lo hizo para divertirse. Y yo los recuerdo bien, este muchacho actualmente es ingeniero civil, está casado, está bien, todo. Y él lo hizo, fíjate bien, para estar divirtiéndose. O sea, si era una fiesta de disfraces, una reunión de disfraces en la escuela, no hubo normas para decir, tienen que venir vestidos de Drácula o de Superman. Él dijo, yo quiero ir vestido de niña y se vistió de niña. Entonces, esto es algo significativo dentro de los procesos. Hay que ver todo, ¿no? Todo el contexto. Esta es una información general para entender los trastornos de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Ángeles, por ahí estaba. No me escucha.
Es cómo nos comunicamos los seres humanos entre sí. Se escuchan varias voces ahí. A ver, Ángeles, sí, te escuchamos. ¿Qué es la comunicación? Es el cómo nos comunicamos las personas entre sí. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de intercambio, ¿no? Y entonces, aquí es un proceso. En la comunicación es un proceso que debe de contener varios elementos. Si no contiene esos elementos, no hay comunicación. ¿Y cuáles son, Cristian? ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? Intercambiar información. En el intercambio de la información tenemos un modelo de la comunicación que son varios elementos. Estos elementos se les conoce técnicamente se le conoce como emisor. Emisor, ahí está. Emisor, el que emite, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué otro elemento? Receptor. Receptor, el que recibe. ¿Y qué otros elementos tenemos? El mensaje. Mensaje. El mensaje, el canal. El canal, el medio que se utiliza y el código. Si es verbal, si es escrito, ¿sí? Y tenemos luego de regreso lo que se llama la respuesta, la retroalimentación. Y esto es una dinámica. Si no existe retroalimentación, pues no hay comunicación. Entonces puede haber varios elementos, pero desaparece alguno y tenemos dificultades. Luego, existen muchos tipos de comunicación y entonces tenemos dos grandes grupos, lo no verbal y lo verbal. Fíjense bien que hay toda una especialidad y hay cursos especiales y hay tesis acerca de eso sobre la comunicación no verbal en psicoterapia. Porque cuando tú estás en la relación psicoterapéutica con tu paciente, tú estás analizando todo. No es, como dice la gente, está psicologiando. No, eso no, nada que ver. Pero tú sí estás observando, los gestos, la postura de su cuerpo, la expresión de su cara, el contacto visual, los movimientos de cabeza y el cuerpo y la distancia. La distancia es, tú dices, ¿cómo la distancia? ¿Cómo se retira ahí en la consulta? Porque tienen su movimiento de su tronco, movimiento hacia adelante o movimiento de retraerse, de irse, de recargarse hasta el respaldo del mueble. Se puede inclinar a un lado, se puede inclinar a otro, puede entrelazar sus manos, puede hacer gesticulaciones de asombro, tiene gesticulaciones de no aceptación, o sea, su mirada la lleva a otro lado, evade, todo, su mirada hacia arriba, su mirada hacia abajo, todo estás observando y lo estás tomando esa información. Y la parte verbal, la comunicación con palabras, tal como él habla, la escritura o el lenguaje por señas. Entonces, son los dos grandes grupos. La paralingüística es el estudio del uso del tono de voz, énfasis de las palabras, cambio de tono de voz, etcétera. El matiz, ¿no? Lo que llaman, ¿matizamos o no matizamos? ¿Como parte de qué? De la expresión verbal. ¿Han escuchado que en los cantantes cuando los califican y están en concurso, qué aspectos evalúan? ¿Qué observaciones les hacen? El matiz. El matiz, ¿no? El matiz es como la acentuación.
qué acentos vocales utilizan para la expresión de su canción. Entonces, para algunos dicen, oye, es que tú cantas de una manera muy plana, o sea, que cantan todo igualito. No hay un clímax, un cierre, no lo existe. Entonces, ubican dificultades ahí en relación a la interpretación. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación que usa símbolos dentro de un grupo de reglas específicas e implica un conjunto de unidades pequeñas, tales como sílabas o palabras, que se pueden combinar para producir formas de lenguaje más grandes, frases, y aquí dice, y oraciones, enunciados. Entonces, el lenguaje, en un momento dado, podemos hablar que se puede manifestar de una manera rica o pobre, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí, Osvaldo? Sí. ¿Cuál es la diferencia que existe a nivel cultural en relación de lenguaje dentro de nuestra sociedad? ¿En qué población, en qué medio socioeconómico se puede ver reflejado más, por ejemplo, una limitación en la riqueza del lenguaje? Podría ser en las culturas más como la cultura maya y todas esas que no tenían una comunicación muy amplia. Bueno, yo digo, Eso es refiriéndose, por ejemplo, al español, ¿no? ¿Sí? Que sean, por ejemplo, etnias cuyo lenguaje sea, por ejemplo, el maya, ¿no? Sea el mixteca, tenemos muchísimos, como una riqueza tremenda en relación al lenguaje. Pero fíjate bien, ellos tienen su riqueza, pero si lo hablamos comparativamente con el español, vamos a hablar que muchos se encuentran limitados, ¿sí? Limitados porque no ha habido esa estimulación, porque ahora se le está dando mucha importancia a que el maestro de las escuelas en estas zonas sean bilingües, o sea, que manejen tanto la lengua indígena original de ellos, pero que también hablen el español, para darles una riqueza en el lenguaje, ¿sí? No se puede considerar que su lenguaje original tenga limitantes de expresión. Puede ser muy rico, pero cuando lo hacemos comparativo al español, entonces sí vemos una desventaja. Y vemos una desventaja ya en nuestra zona, por ejemplo, urbana, que los niños que nada más acudieron a la escuela elemental, que a lo mejor terminaron primaria, punto, van a tener limitantes en relación del lenguaje, no van a comprender muchísimas más cosas. Sus limitantes van a ser por el grado de estimulación. ¿Y cómo se recibe, cómo se sigue logrando la riqueza de los estímulos verbales en el lenguaje? Por ejemplo, un profesionista, ¿cómo puede seguir llevando a cabo esta estimulación de su lenguaje? ¿A través de qué? De leer, tal vez. Del estudio, sí. Este es un hábito que deberíamos de tener así como un código de nuestra vida, el leer. Entonces, ahí se nota la riqueza, ¿no? Del lenguaje profesional también. Y no nada más, por ejemplo, del psicólogo, yo les digo, no nada más debes de estar leyendo
literatura sobre psicología, sino que algo importante es el que tú puedas estar leyendo acerca de cultura general, ¿no? Historia, arte, etcétera. Esto, ciencia, no nada más de tu área, sino de otras. Y el habla es el método de comunicación del lenguaje verbal que implica la producción verbal y la articulación de palabras. ¿Sí? Entonces es el método de comunicación verbal, el habla. Y aquí tenemos entonces la diferencia, ¿no? De la persona. El habla, forma de comunicación del lenguaje verbal. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y cuál es el desarrollo de comunicación típico? Dice, los comportamientos de comunicación comienzan en el nacimiento y se desarrollan con el tiempo. Este es el desarrollo de comunicación típico. Cada persona va a desarrollar códigos de comunicación dependiendo en dónde nazca, en el país, luego en la región. Después tenemos que en las familias, los tipos de familias. Imagínate en las familias empobrecidas con una limitante intelectual, con intereses empobrecidos por sus condiciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser el desarrollo de comunicación de ese niño, de esa niña? Pobre también. Hijo, de verdad limitante. Entonces, la comunicación, ¿por qué es importante la comunicación? Porque va a marcar de alguna manera en la persona el rumbo de sus intereses, de sus expectativas, de sus ideales, etcétera. Ya se va a terminar el tiempo y nos vemos a las 9, ¿sale? Para continuar. Ok, profesor, gracias. Sí, muy bien. Nos vemos a las 9. Ok. Voy por un café. Ah, bueno. Te encargo otro. Por Está dos, bien. Eli. Aquí te espero. Aquí los espero. Voy a poner el patito. Ok, va.